Hermanos, el Señor los bendiga abundantemente. El Señor les ayude y los mantenga firmes en todo momento. Estamos nuevamente con ustedes y nos sentimos contentos, aunque sabemos que todas estas cosas son temporales. Pronto sabremos que esto se acabará. Que esto se acabará y ya no será tan fácil poder estar a través de estas transmisiones. Pero mientras estamos aquí, damos gracias al Señor y queremos decirles que aunque no hemos estado muy bien conectados estos días por estar en lugares donde no hay señal, oramos por ustedes, oramos por sus familias, por los desafíos de la crisis del tiempo del fin. Esta noche vamos a estudiar un tema sumamente importante que espero puedan ver en pantalla. Y si no, yo voy a ir comentándolo. Traté de acomodar las cosas para que vean más la pantalla. Vamos a estudiar acerca de la purificación del templo del fin. El Señor menciona en su palabra, allá en Juan 2, 13 al 17, acerca de la primera purificación del templo. Vamos a ir despacio para que podamos ir comprendiendo. Dice la palabra del Señor, los que abran su Biblia, aquí tengo mi Biblia abierta, pero está en la pantalla. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. El verso 15 nos dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Hermanos, voy a interrumpir tantito. Algunos están pidiendo oraciones. Sí. Quisiera pedirles que al final pongan la lista de oraciones para que yo ya solamente la lea y podamos orar, porque luego los mensajes que hay en el celular se van y no regresan. Así que por favor, al final pónganlos otra vez para que los tengamos a la mano y podamos orar por esas necesidades. También les invito a compartir este material si tienen amistades que quieran ustedes que se beneficien, compártanlo, hermanos. Después lo subiremos a YouTube también. Hermanos, entonces, dice el verso 15, que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y vació las mesas. Dice el verso 16, acuérdense, hermanos, que esta es la primera purificación del templo al inicio del ministerio del Señor Jesucristo. El verso 16 nos dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El verso 17 nos dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión y de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Todo acto de la vida de Cristo nos lleva a lecciones que se aplican hoy en nuestra iglesia final y en nuestra vida actual y en nuestra familia. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Y cuando el Señor Jesús está purificando el templo literalmente, no solamente está quitando la mundanalidad, la contaminación, la corrupción y purificando su templo por su presencia, sino que también nos indica a nosotros que así también desea purificar nuestro corazón.
Entonces, ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Los actos del templo estaban declarando lo que había en los corazones de esos dirigentes y de todos los que se acercaban para poder llevar allí su reconciliación y su pecado. Pero hay una segunda purificación del templo, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas, y les dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Mateo 21, 12 al 13. La primera purificación es al inicio de su ministerio, como dándole una oportunidad a los dirigentes de Israel, a los pastores y dirigentes de la Conferencia General de Jerusalén, para que se dieran cuenta que el sacrificio verdadero, la ofrenda justa, había llegado ya de acuerdo al cumplimiento del templo, y dejaran los negocios, la comercialización, el abuso, la usura, la corrupción y el menosprecio para aquellos que tenían cargas de pecados. No habían sido buenos intercesores. Por eso el Señor hizo una purificación del templo. Nadie le mencionó nada al Señor, nadie le reprochó, porque era con la autoridad divina que el Señor Jesucristo estaba allí. Pero poco antes de cerrar precisamente su misión, cuando vio que a pesar de todas las cosas que 3 años y medio había hecho un llamado, por último, a la nación judía y a sus dirigentes, y vio que no había cambios, otra vez el Señor hace una segunda purificación y les dice: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Qué triste, eso lo menciona Mateo 21, 12 al 13. La ley exigía a cada judío adulto. Miren por qué pasaba esto. La ley exigía a cada judío adulto presentar su ofrenda al templo, fuera un buey, oveja, una paloma, según sus finanzas. Sin embargo, la mayoría de ellos estaban dispersos por todo el mundo, por lo que hacían grandes peregrinaciones hacia Israel, porque los de la diáspora o los judíos dispersos tenían que venir a Jerusalén para poder traer su ofrenda. Para esta época existían muchas monedas: la griega, la romana, la etíope y la judía. Sin embargo, la única que se aceptaba en el templo era la judía, ya que las demás eran consideradas monedas paganas. ¿Sí? Recordando y tomando en cuenta que muchos venían desde muy lejanas tierras a poder traer sus ofrendas. Y como no podían cargar sus corderos, ni sus becerros, ni sus palomas, tenían que comprarlas en el atrio del templo. Y el templo se convirtió en una comercialización, se convirtió en un mercado. Y la gente ya no estaba preocupada por su pecado y la carga de su ofrenda, de lo que tenía que hacer para estar a cuentas con Dios. Estaba preocupada por el tipo de cambio de la moneda, por el menosprecio de su moneda pagana, por cuánto le costaría esa ofrenda comprada. Venían de tan largas distancias, cansados por el sol, por el polvo, cansados por la falta de agua, y cuando llegaban al lugar donde debían encontrar refugio, al lugar donde tenían que ser bienvenidos, porque eran los intercesores ante el Señor, los sacerdotes y sumos sacerdotes, ellos lo que veían era cuánto dinero traían. No les importaba cómo sus pies estaban, cómo no les importaba cuánto dolor traían en su cuerpo, cuánto dolor traían en su corazón. Lo que le importaba a los dirigentes de Israel, de Jerusalén, del santuario, del templo, les interesaba cuánto dinero traían. Es muy triste lo que les estoy diciendo, pero es una gran verdad. Todo judío, dice la historia, que se presentara en el templo tenía que cambiar sus monedas extranjeras por judías,
Sin embargo, lo hacían pagando más del valor real, ya que los cambistas sacaban gran ganancia de esto. Es una realidad, queridos amigos y hermanos, no es una crítica, tampoco es exponer a muchos dirigentes, pero la realidad es que la corrupción entró en el templo que había sido dedicado para salvación, para ofrenda, para restauración, para refugio. Ahora se había convertido en una cueva de ladrones. Esto era necesario porque adentro del templo estaban a la venta los animales que se ofrecían para el sacrificio, los cuales eran vendidos a mayor precio del que se vendían fuera del templo. Ahora bien, si alguien compraba un animal fuera del templo y lo llevaba al templo antes de entrar, existía un grupo de inspectores que examinaban a los animales y eran demasiado rigurosos a tal punto que generalmente rechazaban a los animales declarándolos como no aptos para el sacrificio. Qué triste situación vivían los fieles, los hijos de Dios que querían estar a cuentas con Él. Qué triste situación. Ellos valían cuanto llevaban en sus bolsas. Qué triste. No valía un alma. No valía lo que trajeran en el corazón. El arrepentimiento, la humildad y la solicitud de perdón no era importante. Era más importante si compraban, si eran parte del sistema comercial del templo, si compraban los animales que ellos vendían, si permitían el cambio de moneda que era obligatoria en esos momentos. El libro de Proverbios condena a todos los usureros, condena a los corruptos. El libro de Proverbios habla acerca del maltrato al extranjero, que es un verdadero pecado. Es un verdadero pecado. Qué triste es que cuando las intenciones del extranjero, de los prosélitos, aquellos que se habían convertido a la fe de la creencia en un Dios poderoso que dirigía a Israel, tenían que ser tratados como hermanos, pero eran tratados tristemente, eran tratados como extraños y eran vistos como una pieza, un instrumento, como un objeto comercial. Entonces, si esos animales que ellos traían no eran aptos para el sacrificio, porque los habían comprado fuera del templo, entonces, por lo que el judío no tenía muchas posibilidades de que le aceptaran su animal para el sacrificio y no le quedaba otra que ser estafado dentro del templo. Hermanos, esto es muy delicado. Eran estafados dentro del templo, donde se invocaba la presencia del divino y santo y poderoso, donde se manifestaba el poder de Dios, la presencia del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, el poder del Padre, en el plan de perdón y reconciliación. En ese lugar eran estafados. Entonces la gente que llegaba de lejos estaba más preocupada por si le alcanzaría el dinero para comprar el tipo y la ofrenda, el animal que ellos querían. Estaba preocupado porque en el camino había asaltantes, tenían que gastar en largos viajes y en lugar de encontrar agua, reposo, un oasis y paz en el templo, encontraban corrupción, encontraban desprecio, frialdad, indiferencia. Le interesaba más cuánto traía en su bolsillo. Aparte de eso, muchos gentiles que creían en Dios llegaban al templo para adorar, pero ellos solo podían llegar hasta el atrio de los gentiles donde estaban ubicados los cambistas. Era una total irreverencia, junto con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, por lo que podemos imaginar el gran bullicio de los animales y las discusiones regateando elevados precios de ventas, los olores de los animales, muchos momentos y lugares antihigiénicos donde se presentaban a adorar.
Esto se le hacía difícil al gentil prosélito hacer sus plegarias delante de Dios ante una situación tan difícil y confusa, contaminada por los mismos dirigentes. Qué triste. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto cuesta ganar un alma? Y sin embargo, cuando las meten a los sistemas, después pelean con ellas y las destruyen. Por ello Jesús se indignó haciendo un azote de cuerdas y echando afuera a todos estos vendedores. Y haciendo un azote de cuerdas, dice la Escritura, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo está tu templo en este momento? ¿Cómo se forma el atrio de tu templo antes de iniciar sus servicios o después de terminados los servicios? Muchos lugares se convierten en centros de chimiscolería. ¿Cuánta gente llega con un corazón sincero y sale y solamente ve grupos de la élite política, social, económica, platicando de sus negocios y no se dan cuenta que por en medio pasan aquellos y se van sin un saludo, sin una sonrisa, sin nada? Buscando a Cristo en los corazones y el testimonio de las vidas de las personas, se van vacías. ¿Cómo están sus templos, hermanos, amigos? No importa qué templo sea, si es católico, si es evangélico, si es adventista, si es presbiteriano, si es bautista, si es metodista, lo que sea. ¿Cómo están sus templos? Alguien bien podría decirme: mi templo está clausurado por los protocolos de la nueva normalidad. Vuestra casa os es dejada desierta. Uno nunca sabe lo que tiene cuando lo ve perdido. El Señor Jesucristo dijo a los judíos cuando lo rechazaron finalmente a Él, cuando no cumplieron la misión, cuando vieron que no existía el testimonio que necesitaban aquellas personas sedientas de amor, de la verdad y del cariño, de la hermandad. Cuando el Señor ve eso, también Él deja la congregación, deja el templo y les dice, como dijo a los discípulos: vuestra casa os es dejada desierta. Porque no cumplieron la misión. Por un lado hay tanta indiferencia y frialdad, por otro lado interesadas en otras cosas, menos en la salvación de las almas. Se ha convertido en un centro social muchas congregaciones. Las megacongregaciones necesitan una programación teatral, necesitan un chiste, necesitan contar historias para poder hacer llorar, reír y aplaudir a la gente. Ese no es el lugar de Cristo. El lugar del Señor Jesucristo es donde se le invoca, se le es reverente, se abre el corazón, se recibe su amor y se comparte con todos. Y se comparte con todos. Y haciendo un azote de cuerdas se echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esto nos enseña cómo el hombre puede abusar de las cosas santas. A lo largo de la historia, muchos abusadores se han aprovechado de la gente haciéndose ricos a costa de su necesidad espiritual. Así como los judíos vendían sus propios animales, cambiaban en sus propias monedas, haciendo usura y corrupción y maltratando a los fieles, hoy muchos cobran por orar por un enfermo. Y dijo Marchena, un cantante de la Voz de la Esperanza, y están las pruebas en YouTube: $700 por una oración. $700. Dicen los grandes evangelistas carismáticos, falsos profetas: ¿cuánto vale tu fe?
así debe ser tu ofrenda. Y pasan las cubetas y dicen las pastoras y pastores, no, no queremos de a 20, queremos de a $100. Y la gente, ¿saben qué? Da miles de dólares en esas cubetas con el manejo de una fe emocional. Es triste cómo el mundo vive hoy, hermanos. Qué triste situación, haciéndose ricos a costa de una necesidad espiritual. Muchas personas son exprimidas por aquellos que venden los favores de Dios. Sin embargo, esta conducta es condenada por Dios. Así como en la Edad Media se vendían indulgencias, hasta el día de hoy el Vaticano sigue vendiendo indulgencias. Aún los carismáticos evangélicos y protestantes siguen reclamándole todas sus propiedades a los fieles a cambio de un milagro. A cambio de un milagro. Y en los templos adventistas no es menor lo que estamos diciendo, hermanos, pero de acuerdo a tu diezmo, así es tu trato. Si tú das 2 blancas como las viudas, a la hermanita que le vaya bien. Pero si alguien pone un cheque de más de 1,000 pesos o $1,000, hermano, lo invito a mi casa a comer. Hermano, ¿dónde vive? Lo podemos llevar. Hermano, ¿cuántos pecados tiene? Lo podemos perdonar. No se preocupe si tiene doble vida. No se preocupe si usa anillo, usa joyas. No se preocupe si llega tarde. No se preocupe si trabaja en sábado. No se preocupe. Lo más importante es que usted es fiel en su diezmo. $1,000. 10,000 pesos. Y todavía escucho a los dirigentes del Sanedrín moderno que dicen, pastores, vayan más a los templos grandes y cuídenlos, por favor. A las congregaciones pequeñitas, a las filiales, vayan cada 3 meses, cada 6 meses, pero a las que están dando bastante, las vacas gordas, cuídenlas todos los días. Denles la bienvenida. Trátenlos bien. Acarícienlos y apapachen sus pecados, porque si no van a dejar de dar. Sin embargo, esta conducta es condenada por Dios. Dice Segundo de Reyes, el capítulo 5, verso 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso a todo a cuesta a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. ¿Quién fue él? El siervo del profeta Eliseo. Así que dice el verso 24, así que llegó a un lugar secreto y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Y luego mandó a los hombres que se fuesen, los pecados secretos. Y entró, dice el verso 25, y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Miren la mentira y el engaño. El verso 26 nos dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es también de tomar plata, es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Hermanos, qué difícil situación. ¿Se imaginan ustedes cuántos leprosos ya hay en proceso en este tiempo? ¿Cuántos leprosos no hay que están abusando de la fe de aquellos humildes y sinceros? Dice 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermanos, ¿cuántos pastores están abusando de las ovejas?
Están abusando de la fe, están abusando de su necesidad y los obligan a cooperar. Había un desempleado en uno de los templos, de los templos adventistas, y en la lista para darles nombramiento a ellos, tenían que estar en la lista financiera de diezmantes. Y vieron que un hermano no estaba en la lista de diezmantes y dijo el pastor, entonces no merece que sea diácono, no merece que le demos responsabilidad. Pero el hermano es bueno, es consagrado, es de oración, es puntual. Él puede tener una responsabilidad, decían todos los hermanos, pero no diezma. Y entonces un hermano dijo por ahí, si el hermano no está diezmando, es porque hace 6 meses está desempleado. Y el pastor dijo, no nos interesa si está desempleado. La fidelidad es fidelidad. Si el hermano está comiendo, entonces tiene que dar. Hermanos, lo mismo que pasó en los tiempos del Señor Jesucristo, que condenó a los cambistas y a los dirigentes que abusaron de las ovejas, lo mismo el Señor hará en este tiempo. Dice la palabra del Señor que la gracia pacienta con cuidado, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. En este momento hay muchos pastores de todas las denominaciones y curas también a sus excepciones, pero la mayoría los está obligando a que acepten el protocolo de la nueva normalidad, a que por favor se inoculen. Los están obligando. La Biblia dice que debe ser voluntario. Si tú no traes el protocolo de la nueva normalidad, no puedes tener responsabilidades. Dijo Francisco, hermanos, el cura del Vaticano, ¿saben qué dijo? Los que no se inoculen no pueden tener comunión con Dios. Hermanos, se están adueñando de los títulos divinos y eso es una verdadera blasfemia. Estudien la Biblia, hermanos amigos de distintas denominaciones y hermanos adventistas, no dependan de hombres, dependan de Cristo Jesús. Él nos trata con amor, a nadie obliga y Él nos ofrece gratuita la salvación. No le interesa al Señor nuestro dinero, no le interesa su propiedad, no le interesa su posesión, no le interesa su estatus, le interesa la necesidad de su corazón, su humildad y su obediencia. Mateo 26, 14 al 16, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Yo vi, dice Spalding y Magan, que la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos entregarán a los católicos para obtener su influencia, para luchar contra la verdad. Tanto serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Habrá Judas en el tiempo del fin. Por eso Dios purificará el templo en el tiempo del fin. Ese es el tema que estamos estudiando, hermanos. Mensajes Selectos, tomo 3, la página 454. El Señor nos dice allí, habrá entre nosotros mercenarios y lobos con vestidos de ovejas que persuadirán al rebaño de Dios a presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor. Jóvenes que no están establecidos, arraigados y afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a ciegos. Y los impíos, los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian y parecen que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan en el trono un falso Dios,
un ser de su propia definición, un ser totalmente semejante a ellos mismos, serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos. Hermanos, es triste decirlo y quizás no sea un tema para emocional, no sea un tema para atraer multitudes, es un tema para despertar y para definir los corazones que se conecten a Dios y no a los hombres. Hermanos, el mensaje para esta noche es un mensaje de que tenemos que salir de las corrupciones humanas, de líderes, curas, sacerdotes, ancianos, reverendos y todo tipo de personas y obispos y cardenales y curas y papas, pastores que están engañando a su rebaño y que lo están conduciendo a un solo redil falso, el movimiento ecuménico. Hay muchos incautos que hoy les decimos a los hermanos que escuchen este mensaje, no sigamos a ningún hombre. Yo no expongo esto para que me sigan a mí. Yo expongo esto y llamo la atención en el nombre del Señor para que sigan a Cristo Jesús, que Él sea su pastor, que Él sea su sumo sacerdote y no ningún hombre, que vayamos directo al Señor que no nos cobra nada, que Él hace todo su trabajo sin intercesor humano. Por eso hay otras razones. La purificación de la iglesia tiene que llegar. Está profetizado. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Eventos de los últimos días, la página 148, párrafo 4 lo menciona, y la Review Herald, el 19 de marzo de 1895, el Señor nos dice que tiene que purificar la iglesia por medio de un zarandeo, porque hay entre nosotros gente que no es de la nuestra. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de las iglesias. Joyas de los Testimonios, tomo 1, y Eventos de los Últimos Días, 148. Hermanos, ¿saben una cosa? Cuanto más se predique del amor, cuanto más se predique de Cristo, porque algunos dicen que solamente se predique de Cristo y ya no se predica de los mandamientos y de lo que Cristo dijo, que si me amáis, guardad los mandamientos, no se predica de eso. Ya no se predica del orden, de las normas, ya no se predica en contra de las modas, en contra de los malos negocios, de las vidas dobles, no se predica de la profecía, ya no. Entonces la predicación del amor, del cariño, de la personalidad, de la superación personal, de la prosperidad, del amiguismo, de los servicios y las uniones a las instituciones mundiales, de la sociabilización. Ya no se predica los pilares adventistas. La prosperidad contribuye, este tipo de predicación, la prosperidad contribuye a que ingresen a la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. Una predicación laxa, light, cómoda, donde no hay rechazo, no hay compromiso, no hay orden, solamente una vida emocional, un cristianismo emocional, pasajero, temporal, de lugar. Pero la adversidad las elimina de la iglesia. Cuando venga la prueba y el zarandeo, se sabrá realmente quién entró por sinceridad, por amor, y quién está en la verdad. Mientras usted sostiene firmemente el estandarte de la verdad y proclama la ley de Dios, que cada alma recuerde que la fe de Jesús se relaciona con los mandamientos de Dios. Ustedes han escuchado a esos predicadores que están diciendo: Cristo, 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 Cristo es lo que más necesitamos para esta hora. Predique de Cristo, no predique la ley dominical, no predique segunda venida, no predique persecución, no predique de las plagas, no asuste a la gente, predique de Cristo. Cuidado con esos predicadores que son los mercenarios y cambistas de la iglesia, que han contaminado la iglesia de Dios. Mientras usted sostiene firmemente el estandarte de la verdad
y proclama la ley de Dios, que cada alma recuerde que la fe de Jesús se relaciona con los mandamientos de Dios. Al tercer ángel se le presenta volando en medio del cielo y proclamando en alta voz, no con miedo, no con mensajes laxos, con pánico y obligatoriedad hacia el nuevo orden y la nueva normalidad y los protocolos. No, proclamando en alta voz, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. No es posible apagar las evidencias de la verdad permanente y sempiterna de estos grandiosos mensajes que significan tanto para nosotros, que han despertado una oposición tanto intensa del mundo religioso. Satanás está opuesto a estos mensajes y los mismos cambistas del tiempo del fin, los dirigentes, pastores de todas las denominaciones, incluyendo el adventismo, se están oponiendo, son los primeros enemigos de Cristo Jesús y de su verdad presente a través del mensaje de los tres ángeles. Son los primeros opositores. Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo y su lugar. Por esto, pero estos siguen teniendo vigencia y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. El profeta dice, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Apocalipsis 18, 1 y 2. Es un mensaje de denuncia. Es un mensaje de censura para que el mundo que está envuelto en un engaño despierte y vea a Cristo Jesús. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel en Apocalipsis 14:8. Babilonia ha caído porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿En qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso el domingo, en lugar del verdadero del cuarto mandamiento el sábado. Este es uno de los principales vinos que han envenenado y embriagado a todas las denominaciones dominicales y que defienden la adoración al sol y tergiversan las escrituras y exaltan al Vaticano cuando ellos están exaltando el domingo y no se dan cuenta que están llegando al punto de oración. Hermanos, y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Qué triste situación, hermanos. Son dos errores capitales. La aceptación del domingo falsamente como día de reposo y la inmortalidad del alma, que también es falsa. Solamente Dios es inmortal. Ha expresado ampliamente muchos errores semejantes y ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio figura la segunda purificación del templo. Así también en la obra final de amonestación al mundo, hacen dos llamados a la iglesia. Dice Apocalipsis 14:8, el mensaje del segundo ángel es, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en la proclamación en alta voz del mensaje del tercer ángel, se oye una voz que dice desde el cielo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 4 y 5. Dos llamados. El primero es el mensaje del segundo ángel, que cuando ya hay un paganismo interno en el mundo que ha contaminado la fe,
de muchas denominaciones, tenemos que salir de ellas. Todos los que han menospreciado la ley de Dios y pisotean el cuarto mandamiento, todos ellos comparten la misma línea de Babilonia. Y Dios hace un llamado a sus hijos fieles, a sus hijos sinceros, que salgan de allí. Pero estamos entrando al segundo y último llamado. Este es el segundo y último llamado. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis partes de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Vivimos en los últimos días, estimados amigos y hermanos. Pronto Cristo vendrá para llevar a su pueblo a las mansiones que está preparando para ellos, pero en esas mansiones no puede entrar nada que contamine. Nada. Cuidado con la predicación de aquellos que te dicen, ven así como estás, no importa que estés drogado, no importa que estés borracho, no importa que seas un tomador, no importa que seas un fumador empedernido, no importa que fumes marihuana. El Señor nos recibe tal como estamos, pero primero nos transforma para colocarnos en su santidad. Primero nos transforma. Así que no te dejes llevar por aquellos que te dicen que Dios te recibe y así como estás puedes seguir en tus pecados y en tu suciedad. No, tienes que permitir que el Señor te haga nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la droga, la marihuana, el alcohol, las mujeres, el adulterio, la fornicación, la contaminación, el movimiento LGBT, todo el espiritismo, todo es viejo. Ahora es nuevo en Cristo Jesús y no tengo que practicar nada del paganismo y la contaminación mundanal, aunque esa congregación se diga cristiana, aunque esa congregación use la Biblia. Tiene que ser a la ley y al testimonio, y además por sus frutos los conoceréis. No es lo que te digan, es lo que viva aquella persona que te está predicando. El cielo es puro y santo, y los que pasen por las puertas de la ciudad de Dios deben revestirse aquí. ¿De qué cosa, hermanos? De pureza interior y exterior. Consejos sobre la salud, la página 102 y 103. Cuán importante es que podamos comprender que el Señor le gusta la santidad. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando se cierre la gracia, Él se dirá, según Apocalipsis 22:14, el que sea justo todavía, el que sea limpio todavía, el que sea santo todavía, pero el que sea sucio, ensúciese todavía. Llegará el momento cuando los que son sucios seguirán siendo sucios, y cuando el puro y el limpio y santo será así definido por siempre por medio del Señor Jesucristo. No podemos estar en lugares donde desprecian los principios de Dios, su palabra, los 10 mandamientos. No podemos estar en un lugar donde combinan el cristianismo con paganismo, donde se celebran fiestas seculares paganas, donde celebran Halloween, donde celebran Día de Muertos, donde celebran Navidad, donde celebran Día de la Madre, donde celebran Día de la Mujer, donde celebran Día del Niño, donde celebran el Día del Contador, donde celebran el Día del Abuelo, donde celebran el Día del Pastor, el Día del Anciano, el Día de la Enfermera, donde celebran cualquier cosa pagana menos a Cristo. Ese lugar, aunque diga ser cristiano, es parte de los cambistas del tiempo del fin, los mercenarios que están profanando el templo de Dios, cualquiera sea su congregación, cualquiera sea. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentaráse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afirmará como oro y como plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Entre el pueblo de Dios se está verificando un proceso de refinamiento y purificación. El Señor de los ejércitos se ha empeñado en esta obra. Este proceso es muy doloroso,
Para el alma, sin embargo, es necesario realizarlo para eliminar la impureza, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha, pura y sin arrugas, Efesios 6. Cristo viene por una iglesia así, Efesios 5. No puede poner con una falla la ofrenda que estemos dándole al Señor. El Señor recibe su ofrenda justa, limpia y santa, y Él la purifica. Las pruebas son indispensables pues nos atraen más cerca de nuestro Padre Celestial. La purificación a veces no es tan agradable, pero es una bendición porque nos pone a cuenta con Dios y nos santifica cada día más, sometiéndonos a su voluntad y permitiéndonos ofrecer al Señor una ofrenda justa. Dios coloca a sus hijos en la misma situación una vez tras otra, aumentando la aflicción hasta que la mente se hinche de perfecta humildad y el carácter se transforma. Entonces triunfa aquello sobre el yo, de acuerdo con Cristo y el Espíritu de los cielos. Amén. Hermanos, este es el trabajo del cielo para su iglesia. Y Dios al que ama disciplina, dice Apocalipsis 3:20. Dios al que ama disciplina. No menospreciemos la disciplina del Señor, porque Él sabe que cuando Él pone su disciplina es por amor. No se puede efectuar sin sufrimiento la purificación del pueblo de Dios. Él nos lleva de un horno a otro para probar nuestro valor genuino. La verdadera virtud está en someterse a prueba. Si nos mostramos renuentes a la obra escrutadora del Señor, estamos en peligro. Yo quiero una iglesia fácil. Yo quiero un predicador que predique bonito, que me hable de historias, que me hagan sentir realmente en el corazón, que me hagan llorar, aunque la historia no sea cierta. Pero a mí me gustan esas historias que me hacen llorar. Mejor vea una novela, hermano. Están mejor hechas las novelas que los que están predicando sentimentalismo y emocionalismo y no están predicando los principios. Si nos mostramos renuentes a la obra escrutadora del Señor, estamos en peligro. En estos momentos el diablo está arrullando a muchas denominaciones. El diablo está arrullando a las iglesias. Por eso el Señor les pide, salgan de allí, porque ya yo no estoy allí. Yo quiero estar en el corazón, no en un edificio. Pero cuánta gente van así y que, ay, mi templo, ay, mi banca, ay, mi pastor, ay, mi hermano, ay, mi hermana. ¿Y dónde está su Cristo? Cuando le dice, mi Jesús, quiero ser más obediente, quiero serte fiel. No, están preocupados por cambiar la alfombra, están preocupados porque hace mucho calor y quieren pagar el clima y están discutiendo quién paga la luz eléctrica. Están viendo cómo mejorarla, el agua, hasta quieren dar de sabores. Ahora están las congregaciones que son restaurantes o cafés para que la gente esté más confortable, porque ya no quieren ir a una iglesia rígida, a una iglesia que disciplina, a una congregación que ponga orden, que ponga santidad, que ponga disciplina, que ponga reforma pro salud, que ponga reforma del vestido. No, aquí son muy fanáticos, son muy exagerados. Queremos algo más liviano, más fácil, porque yo todavía amo al mundo. Pues quédate en el mundo. No se puede amar y servir a dos señores. Si amamos a Cristo, nos costará todo en esta vida. El cielo nos costará todo. La gente está corriendo peligro y se va por los protocolos de la nueva normalidad sin darse cuenta que Cristo no está dentro ni en línea de esos protocolos. Dada su misericordia, el Señor revela a los hombres sus defectos ocultos. Él quiere que los seres humanos examinen con espíritu crítico las complejas emociones y móviles de su propio corazón y disciernan lo que está mal. Disciernan lo que está mal. Modifiquen su manera de ser y refinen sus modales. Dios anhela que sus siervos conozcan su propio corazón, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por esa razón tenemos que decirle al Señor, ¿sabes qué? Ven y haz tu trabajo, porque yo no puedo. Ven y entra al corazón y ordénalo, haz el inventario que tienes que hacer, porque yo soy engañoso como el corazón. Para que estos puedan darse cuenta ciencia cierta de su situación, cada quien debe examinar su corazón y pedirle al Señor que lo revise bien.
Hermanos queridos, el Señor permite que se vean sometidos a fuego, la aflicción, y así se purifiquen. Las pruebas de la vida son los divinos artesanos destinados a eliminar las impurezas, debilidades y asperezas de nuestro carácter. Quiero repetir esta cita que es tan hermosa. Las pruebas de la vida son los divinos artesanos destinados a eliminar las impurezas, debilidades y asperezas de nuestro carácter, con el propósito de prepararnos para gozar de la sociedad de los purísimos ángeles celestiales en gloria. Miren, hermanos, qué maravilloso. Es para gozar más el cielo que Dios lo pide. Y además, no nos exige lo que Él mismo no hace en el fuego. Él lo quiere hacer. El fuego no nos consumirá, sino que eliminará la escoria y saldremos purificados 7 veces, ostentando el sello de la divinidad. ¡Qué maravillosa! Review Herald 10/04/1894. ¿Se acuerdan de los jóvenes hebreos que fueron metidos al horno de fuego 7 veces calentado? Pues aquí está la respuesta del fuego para nosotros. Saldremos purificados 7 veces, ostentando el sello de la divinidad. El fuego no nos consumirá, sino que eliminará la escoria y saldremos purificados. El sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el creador, es también la señal de que es el santificador. Hermanos, cosa muy hermosa. El sábado tan menospreciado por los bautistas, presbiterianos, metodistas y aún adventistas, porque aunque se reúnan en sábado, hacen cosas de domingo, hacen cosas seculares. Todas las reuniones y lo que se fomenta en la programación de la Asociación Adventista es como si fuera un día secular. De nada sirve ese sábado. Y entonces el Señor nos dice, el sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el creador, es también la señal de que es el santificador. Ezequiel 20:20 y Ezequiel 20:12 es una señal de santificación, pero si yo menosprecio el sábado, porque digo que es la ley de Moisés, que es el sábado ceremonial, estamos a la gente bien confundida por sus líderes, porque ponen al sábado con los sábados ceremoniales y los sábados ceremoniales ya quedaron clavados en la cruz de Cristo. Pero el sábado del 4º mandamiento de la ley de Dios está vigente. Ese sábado no se cambia. Ese es un sábado puro y santo y ese es el día del Señor. Marcos 2:28. El día del Hijo del Hombre. Y fue hecho por causa nuestra, porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, quiere estar con nosotros en ese día especial. Lo más importante de ese día es la presencia de Cristo, porque Él es el santificador en ese día sábado. Mucha gente no ha entendido el sábado. Qué triste situación. Ni los que guardan el sábado lo entienden, mucho menos los dominicales. Pidamos al Señor que nos purifique 7 veces para que nos quite la escoria mundanal y pagana y de incredulidad. El poder que creó todas las cosas es el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Para quienes lo santifican el sábado, eso es una señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en el carácter. Y el sábado es señal de obediencia. Se recibe obedeciendo los principios que son el trasfondo de su carácter. La gente sabe qué significa la ley de Dios. La gente que menosprecia la santa ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, lo que Dios escribió con su propio dedo, no se cuenta lo que está haciendo con Dios. Está menospreciando el carácter de Dios. Y el sábado es señal de obediencia. El que obedece de corazón al 4º mandamiento obedecerá toda la ley. Queda santificado por la obediencia. Cada alma que acepta la señal del gobierno de Dios se coloca bajo el pacto divino y eterno. Fíjense qué hermoso, hermanos. Cada alma que acepta la señal del gobierno de Dios se coloca bajo el pacto divino y eterno. La señal del gobierno de Dios son los 10 mandamientos que se resumen en 2, amor a Dios y amor al prójimo, pero que nunca caducan, siguen vigentes los 10 mandamientos. Ellos se colocan bajo el pacto divino y eterno.
Se vincula con la cadena áurea de la obediencia, de la cual cada eslabón es una promesa. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 352. Y dice Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Hermanos, el juicio está empezando por la casa. Hay un gran zarandeo en el adventismo y lo que tiene que ser purificado será purificado. Lo que va a quedar es lo que no sirve y lo que va a salir es lo que sirve. Hay que salir del sistema organizacional porque nos va a ahogar con su paganismo y mundanalidad, unido a las instituciones ecuménicas mundiales, Vaticano, ONU y todas. Es muy triste, pero es una realidad. Tenemos que salir de esos sistemas porque ese mismo sistema, el mismo sistema que hoy representa a esta iglesia, es el mismo que representó a los judíos en tiempos de Cristo y ambos rechazaron a Cristo y por eso fracasaron. Los únicos que se salvaron son los que salieron de ese sistema. Los apóstoles, excepto Judas, 11 solamente pertenecieron al sistema nuevo de la verdad presente, fieles a Cristo, sin Sanedrín, sin asociación, sin Vaticano, sin diócesis, sin concilios humanos, sin pastores, ni reverendos, ni curas, sino con Cristo a la cabeza. La iglesia, 2 o 3 reunidos, el Señor está con su pueblo. Sí, queridos hermanos, el juicio empieza por la casa, así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal. También Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al final de los 2300 días, Daniel 8:14, en 1844. Para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su mediación y purificar de este modo el santuario. Primeros escritos 250 y 253. Y dice la palabra del Señor en 1 de Corintios 6, 19 y 20. 1 de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, hay una purificación, la que se está haciendo en el cielo, pero hay una purificación del templo que se está haciendo en la tierra y que es nuestro cuerpo. El Señor quiere entrar aquí a nuestro santuario, entonces limpiar el templo del alma. Dice el deseado de todas las gentes, la página 132, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón, nadie puede. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. Y así como los templos se han contaminado, así como las organizaciones se han contaminado, Vaticano, presbiterianos, católicos, adventistas, judíos, musulmanes, mahometanos, musulmanes, todo está corrompido. También el alma está corrompida por el pecado. Y solo Cristo puede purificar el templo del alma. Pero no forzará la entrada. Él nos dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Estamos viendo que todo se está cumpliendo al pie de la letra y Cristo está muy pronto a venir. La ley dominical está a las puertas. Ya los protocolos de la ley dominical empezaron, aunque todavía la ley dominical no ha venido. Ya pronto muchos no podrán comprar ni vender. Ya saben por qué. Ya empezó. Pero mientras eso sucede, el mundo tiene que definirse quién estará en el templo de su corazón. ¿Y qué hay en el templo del corazón? Toda la maldad, la perversidad, la frialdad, la incredulidad, la indiferencia, el paganismo, el pecado. El Señor quiere purificarnos 7 veces para que salga la escoria a través del fuego, pero solamente quemará la escoria
y saldremos libres si permitimos que Cristo more en nuestro corazón. Este es el mensaje final. Este es un mensaje de esperanza. Este es un mensaje de aliento. No es para arrullar a nadie. No es para adormecer a nadie. Es para que en Cristo Jesús seamos más que vencedores. Vienen cosas terribles. Estamos viendo noticias todos los días de la presión que el mundo está entrando. Pero lo más importante es que nuestro corazón esté purificado por la presencia de Cristo Jesús, que quiere confirmarnos como sus hijos porque nos compró con su sangre preciosa. Hemos sido comprados por su sangre preciosa y Él ahora nos hace libres. No podemos depender de nada, ni de nadie, y que lo que pasa en el corazón, Cristo se goce allí. No haya corrupción, no haya usura, no haya maldad, no haya pecado, sino que al habitar Cristo en nuestro corazón, sea santidad y testimonio para muchas almas que necesitan conocer a Jesús. Que el Señor viene pronto. Hermanos, queridos amigos que nos escuchan, compartan este material para reestudiarlo y reanalizarlo. Tenemos problemas, pero no tengamos dudas. Cristo está haciendo el proceso de purificación también, no solo del santuario celestial, también del santuario de nuestra alma.